noches, hermanos. Gracias a Dios porque podemos reunirnos como iglesia para poder orar unos por otros y para poder conversar con Él, ¿no es cierto? Gracias a Dios que nos permite estos momentos. La reflexión también de esta noche estará basada en la carta de Pablo a los Hebreos, en el capítulo 11, versículos del 1 al 7. La carta de Pablo a los Hebreos, capítulo 11, versículos del 1 al 7. Y esta reflexión lleva por título una pregunta. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe, hermanos? Vamos a reflexionar porque muchas veces hace falta recordar estos conceptos que podrían ser básicos, pero muchas veces se nos olvida. Entonces vamos a reflexionar en qué es la fe. Y vamos a leer entonces la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 11, perdón, del 1 al 7. Y dice así la palabra de Dios. Ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Gracias a ella recibieron un testimonio favorable nuestros ancestros. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín y por ella recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quien lo busca, a quienes lo buscan. Por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Y hermanos, vuelvo a preguntar, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Una pregunta que a veces nos hacemos o a veces nos hacen, ¿no? ¿Qué es la fe? Muchos de nosotros tal vez llevamos varios años, muchos años siendo cristianos, ¿no es cierto? Llevamos años yendo a la iglesia, llevamos tal vez años sirviendo en una iglesia, llevamos años orando, leyendo nuestras Biblias, pero muchas veces nos olvidamos del significado de algunas cosas básicas del cristianismo, algunas cosas básicas de esta fe que profesamos. Pero hermanos, ¿recordamos o sabemos qué es la fe? ¿Sabes qué significa tener fe? ¿Recuerdas qué es la fe? Muchas veces, hermanos, pensamos que nos queda claro, que sabemos qué es, que lo entendemos, pero vivimos como si no entendiéramos bien lo que la palabra de Dios nos dice, que es la fe. En estos tiempos, hermanos, hay muchas maneras en las que el mundo define qué es la fe, ¿no es cierto? Muchos piensan que tener fe es tener esperanza, ¿no? Otros dicen que la fe es la creencia en algo más allá de la razón o la experiencia. Siempre que se habla de fe, se piensa que es una creencia firme en algo sin necesidad de una razón o de alguna prueba. Pero hermanos, no hay nada más alejado de de esta manera de pensar que es la fe. La fe, hermanos, grandemente malentendida, es muy malentendida, hermanos, y muy malinterpretada, el significado de la fe. Hay muchas ideas sobre lo que es la fe. La fe no es pensar de forma positiva. La fe no es un instinto que se sigue. La fe, hermanos, no es esperar lo mejor, no es esperar que todo salga bien. La fe no es un sentimiento de optimismo o este pensamiento positivo. La fe no es ninguna de esas cosas, hermanos. Aunque todas ellas, estas cosas que les he dicho, muchas personas identifican esto como la fe. Pero ¿qué nos dice Pablo, hermanos, como en lo que acabamos de leer? Ahora bien, dice Pablo, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Gracias a ella recibieron un testimonio favorable
nuestros ancestros. Hermanos, Pablo nos dice que la fe no es solo una emoción o un sentimiento. La fe es confianza, hermano. Es una confianza segura en las promesas de nuestro Dios. Hermanos, escucha bien esto, tener fe no es creer en Dios. Tener fe es creerle a Dios. La fe es confianza, es una confianza muy segura en nuestro Dios. Es tener confianza plena en nuestro Dios, porque Dios ya ha cumplido sus promesas. Pablo también nos dice que por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Y aquí, hermanos, es muy importante saber que no importa que no sepamos qué va a traer el mañana, porque sabemos, hermanos, que Dios mismo traerá el mañana. ¿Entiendes eso? ¿Comprendes eso? ¿Tu confianza está plena en el Dios que traerá el día de mañana? ¿Tu confianza, tu fe está en el Dios creador del universo entero? ¿Que el mañana mismo es un regalo de ese Dios? ¿No te reconforta saber eso? ¿No es una bendición la confianza que tenemos en ese Dios que nos ama y que ya nos ha cumplido sus promesas? Porque Él ya envió a su único Hijo a morir por nosotros y lo hizo por amor. Él ya cumplió sus promesas. Hermano, otra cosa que debemos saber que la fe es que la fe, perdón, no es algo que evocamos por nuestra cuenta o algo que nace por nuestra cuenta, ni es algo que está en nosotros de nacimiento. Tampoco es un resultado de ese constante estudio o buscar espiritual que muchos de nosotros tenemos. Hermanos, la fe es un don de Dios. Es un don de Dios. Pablo nos dice que por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, y por ella recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Por la fe Abel, a pesar de estar muerto, dice Pablo, habla todavía. Hermanos, la fe de Abel no fue algo que produjo él solo, sino fue un don de Dios. Abel no era mejor que Caín por sus propios méritos, hermano. Necesitamos pedirle a Dios que nos conceda una fe genuina. Por la fe, dice Pablo, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Hermanos, la fe es más que creer. La fe es un caminar diario con Dios. Es un caminar confiando plenamente en Él. En el texto, hermano, nos dice que sin fe es difícil agradar a Dios. El texto nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No nos dice el texto, perdón, que sin fe es difícil agradar a Dios. El texto nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios no se agrada solo por nuestras buenas obras o por cumplir algunas reglas religiosas, hermano. Dios se agrada de tener una relación con nosotros basados en fe, en confianza plena en Él. Y hermano, yo te pregunto, y quiero que pienses bien tu respuesta después de todo lo que hemos escuchado. ¿Eres una persona de fe? ¿Eres una persona de fe? Quiero que lo medites, que lo reflexiones profundamente. ¿Eres una persona de fe? Hay una convicción de que Dios está listo para contestar tus oraciones. Hermanos, de hecho, Dios ya las contestó. Ya las contestó. Él las contestó en Cristo. Y por último, hermanos, el texto nos dice que por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia
que viene por la fe. Hermanos, el mismo evangelio que nos llama a la fe, ese mismo evangelio también nos llama al arrepentimiento. Dios, Dios advirtió a Noé que el juicio vendría en forma de diluvio. Y así como Noé creyó que el diluvio vendría, nosotros debemos creer en lo que Dios dice sobre su juicio y la necesidad de arrepentirnos. En 2 de Pedro 2:5 nos dice que Noé era un predicador de justicia. Él advertía a la gente. Sin embargo, la mayoría de las personas a las que Noé predicaba, esa mayoría rechazó el mensaje y no se arrepintió. Hermanos, el arrepentimiento requiere escuchar el mensaje de Dios y requiere responder con fe. Noé y su familia fueron salvados del juicio de Dios al confiar en su palabra y entrar en el arca. Y hoy, hermanos, Cristo es nuestra arca. Solo confiando en su obra redentora, confiar en Dios y sus promesas es que podemos ser salvos, no por nuestros esfuerzos, sino por su gracia únicamente. La fe de Noé, hermanos, lo llevó a creer en la advertencia de Dios. El arrepentimiento comienza con reconocer nuestra necesidad de salvación. Hoy Cristo, hermanos, es nuestra salvación y mediante la fe en su obra redentora, en la fe en que Él vino a vivir esta vida que tú y yo no podemos vivir y a morir la muerte que nosotros merecíamos, hermanos, es que podemos ser salvos. La fe, hermanos, ya por último, es saber con certeza que todo esto ya sucedió. Todo esto, hermanos, ya sucedió. Reconocer que el Dios creador del universo envió a su Hijo hace más de 2000 años, que Él caminó en este mundo, que Él fue crucificado, que Él fue muerto y sepultado, que Él resucitó, hermanos. Confiar y creer que esto es tan cierto como este día, eso es la fe. Eso es la fe, hermanos, en términos bíblicos. No es creer en Dios, sino creerle a Dios y vivir de acuerdo a su palabra. Vamos a orar. Padre Santo, Santo, Santo. Padre, te damos gracias porque nos permites reunirnos como iglesia para orar juntos unos por otros. Padre, gracias porque nos permites reflexionar en tu hermosa palabra. Gracias porque sabemos que podemos traer ante ti nuestras oraciones, que podemos traer ante ti nuestros problemas, nuestras cargas, sabiendo, Padre, que tú nos escuchas, que tú te preocupas por nosotros, Padre. Gracias porque en tu infinita misericordia, Padre, tú ya has hecho esto, Padre. Tú ya nos has traído a tu Hijo. Gracias, Padre, por tu palabra y gracias por Jesús, Padre, porque en Él confiamos, en Él está nuestra fe, porque en Él está nuestra salvación. Te alabamos, Padre Santo, y te damos gracias por todo esto en su precioso nombre. Amén.